Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 25. El pacto de Dios con Abraham concerniente a la descendencia y a la tierra. Génesis capítulo 15 del 1 al 21. Agradecemos al Señor por su palabra tan maravillosa que nos ha animado mucho, especialmente cuando nosotros vimos aquí en Génesis 13, Abraham y Lot se separaron porque Lot tenía su propio rebaño, su propio ganado y su propio grupo de pastores, aparte del grupo de pastores de Abraham y su rebaño y su ganado. Lot salió de Ur de los Caldeos junto con su tío, también salió de Harán junto con su tío. Fue bendecido también cuando Dios bendijo a Abraham. Al salir de Egipto, Abraham salió de Egipto muy rico y así Lot también obtuvo su rebaño, ganado y el grupo de pastores. En verdad, Dios llamó a Abraham para salir de su tierra, de la tierra de sus padres y de su parentela. Era para que él salga solo, él y su esposa. Pero sin embargo, él llevó consigo a su sobrino Lot. Y Lot no tenía el mismo corazón que Abraham, la misma postura y actitud de Abraham. Abraham, él estaba en la tierra de adoración a ídolos, pero él buscaba ansiosamente al Dios verdadero, y un día el Dios de la gloria se le apareció. Estos en las palabras de Esteban en Hechos capítulo 7. Y de esta manera Dios lo bendijo, lo llamó, él creyó en el Señor y fue a una tierra que Dios le prometió que le daría sin saber a dónde iba. Entonces, gracias a Dios, por causa de este corazón, cuando en su generación nadie más se preocupaba en buscar al Dios verdadero, Él era el único que buscó al Dios verdadero. Volvió su vida, la vida de su familia, totalmente a este Dios altísimo. Pero su sobrino no tenía el mismo corazón. Él tenía la ambición de tener sus propios bienes y riquezas, su propio ganado, rebaño, y de esta manera no consiguieron habitar más juntos, porque todo lo que Abraham tenía era para Dios y era de Dios y para Dios. Él no consideraba como si fuese suyo lo que Dios le había dado, pero no fue así con Lot. Entonces Abraham le dijo a Lot que tendrían que separar la tierra. Ya no soportaría dos grupos de personas con visiones diferentes. Y así Lot escogió para sí mismo la planicie del Jordán, porque allí había una tierra que parecía muy fértil, y ustedes saben que es mucho más fácil descender de que subir. Hoy, a la mañana yo estaba hablando con algunos adolescentes. Yo les dije que es mucho más fácil usted ser arrojado por alguien hacia abajo que usted arrojar o empujar a alguien hacia arriba. Es más fácil usted demoler una construcción que edificar una construcción. Esto quiere decir que la vida fácil
es más fácil. Sin embargo, esta vida fácil puede llevarte poco a poco a ir mudándose a la ciudad pecaminosa de Sodoma. Por eso yo dije a estos adolescentes, no escojan la vida fácil. No es algo fácil nosotros estar aquí prestando atención en la palabra profética. Nosotros estamos aquí tomando notas y después hacer transcripciones y después de hacer inmersiones y después nosotros hacemos dormir con Dios, despertar con Dios, gritos de guerra. Y yo les dije, no todos los adolescentes estén escuchando la live de jueves y sábado. No todos están oyendo atentamente la palabra del domingo. Entonces, es mucho más fácil una vida fácil. La vida de su vida es más difícil. Por tanto, yo les alertaba a los adolescentes, no escojan la vida fácil. Vamos a escoger, hermanos, el camino del Señor, por más difícil que sea. Hermanos, es el camino de la vida, es el camino de la edificación. Entonces, Abraham quedó en lo alto y Lot descendió hacia la planicie, hacia abajo, y fue mudándose hasta Sodoma. Y cuando Lot se apartó de Abraham, Dios finalmente pudo abrir su corazón, dar un paso más adelante, concretamente, dar lo que él le había prometido, la tierra que le había prometido darle a Abraham y a su descendiente o a su descendencia. Y cuando Lot se separó de él, está en el capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Entonces, en este fin de semana, viernes y sábados, pasamos 2 días maravillosos con este gran grupo de la región 6, que son las iglesias de Minas Gerais y del estado de Espíritu Santo. Más de 500 hermanos y hermanas vinieron a buscar la comunión, a tener comunión en la estancia. Nosotros tuvimos 2 días maravillosos y el Señor habló mucho con nosotros. Entonces, en esta comunión, en estas comuniones maravillosas, el Señor nos reveló que ahora sí, porque hasta 2023 nosotros aún estábamos un poco atribulados con aquellos que no tenían el mismo objetivo y la misma visión que nosotros. Aún tenían sus ambiciones particulares y intereses particulares. Pero a partir de 2024, gracias al Señor, nosotros, todos los que están con nosotros tienen la misma visión, el mismo corazón, la misma postura. Nosotros no ambicionamos nada para nosotros, así como Abraham. Nosotros queremos tener un corazón puro, el de Abraham, no buscando nuestros propios intereses o enriquecimiento, bienes, patrimonios, posición en la iglesia, cargos en la iglesia, en la obra del Señor. No, nosotros solo queremos servir al Dios Altísimo. Pudiendo servir al Señor, yo estoy muy alegre, muy alegre. Ustedes saben que aún en esta mañana yo decía nuevamente, Señor, qué privilegio poder servirte. Yo no quiero nada, solamente poder servirte. Esta es mi mayor alegría. Nosotros tenemos que tener este mismo corazón y el Señor abre su corazón para nosotros. Ya que en el capítulo 12 de Génesis Dios había prometido darle la tierra de Canaán y a su descendencia, solo que quedó en la promesa. Pero aquí, en el capítulo 13, Él tomó un paso más concreto. Él dijo a Abraham, levanta los ojos. Dios le habla a usted, alza los ojos. No esté mirando su ombligo, no esté mirando su casa, su necesidad, su familia, para su iglesia, para su microrregión. Levante los ojos. Dios quiere darnos toda la tierra. ¿Usted cree en esto o no?
Al pueblo de Israel, Dios le dio aquella tierra de Palestina, la tierra de Canaán. Pero al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, Él le dio toda la tierra. Porque toda la tierra tiene que estar sujeta a Cristo y nosotros estamos desempeñando el papel de hacer con que esta voluntad de Dios sea hecha. Entonces, nosotros como coherederos de Cristo, también heredaremos juntamente con Cristo la tierra. ¿Usted cree en esto o no? Entonces, hermanos, esta promesa llega a nosotros de una manera más concreta. Entonces vamos a salir de nuestra casa, de nuestro barrio, vamos a levantar los ojos en nuestra ciudad y vamos mirando a las ciudades más distantes. Mire por los barrios más distantes que aún no fueron conquistados por el Señor. Mire las ciudades vecinas de su ciudad que las iglesias aún no fueron emancipadas o no fueron levantadas las iglesias. Hermanos, vamos a mirar más lejos hasta ver toda la tierra. La obra en Asia es suya. La obra en África es suya. La obra en Europa, en los Estados Unidos, en América Central, hermanos, en Oceanía, es suya, porque toda la tierra nos fue dada. Entonces vamos a tomar posesión de esta promesa. Entonces, primeramente, alzad los ojos, pero en segundo lugar, versículo 13, levántate y recorre. Está en el momento de nosotros levantarnos y disponernos, salir de casa. Yo le decía a los hermanos de Minas Gerais, los hermanos de Minas Gerais son muy caseros. No sé si es verdad, pero principalmente la región de Pozo de Caldas, para sacar a los hermanos de sus casas, son tan caseros, no quieren salir de sus casas. El minero es tan casero, pero el Señor está diciendo, levántate y recorre esta tierra. Vamos a recorrer la tierra y vamos a tomar posesión de la tierra. Los colportores están recorriendo toda la tierra y nosotros también como intendentes, como adolescentes, como capitanes, el TCI, juntamente con los colportores, vamos a recorrer toda la tierra y conquistar esta tierra para el Señor. Entonces, hermanos, después que Lot se separó, ahora, hermanos, el Señor nos dio 1 año y 10 meses para nosotros familiarizarnos con estas herramientas que el Señor nos dio. Los adolescentes, los capitanes, los intendentes, ahora los valientes de David. Y nosotros tenemos el TCI a disposición nuestra. Tenemos el BNIB, tenemos la visión familiar, tenemos el Expolibro, tenemos ¿qué cosa? Ayúdenme. Tenemos CPEP, tenemos cámara de energización, cámara de resonancia. Nosotros tenemos misión familiar. Hermanos, nosotros tenemos tantas herramientas en nuestras manos, ¿es verdad? Vamos a comenzar a trabajar, comenzar a levantarnos y recorrer esta tierra. Imagínense, si todos nosotros comenzamos a trabajar recorriendo esta tierra, lo que el Señor no puede hacer a través de nosotros, es impresionante. Es el momento de trabajar. Años 2024, año de 2025, hasta octubre, nosotros nos familiarizamos con las herramientas. Y ahora, a partir de noviembre de 2025, hermanos, la vida de iglesia está tan maravillosa, tan llena de alegría, tan linda, que algunos quieren quedar cómodos. ¿Es así? Está tan linda la vida de la iglesia, maravillosa. ¡Oh! Es bueno estar aquí, Señor Jesús, como Pedro en el monte de la transfiguración. Es bueno estar aquí. Haré 3 tiendas para quedarnos aquí para siempre en este lugar tranquilo. Hermanos, el Señor no nos deje estar cómodos. El Señor nos dice, a partir de ahora, ustedes tienen todas las herramientas. Quien no tiene puede buscar en el pañol celestial
y usted puede tener todas las herramientas y comenzar a trabajar. Si usted creyó que trabajó mucho hasta ahora, Dios le está mandando que usted trabaje ahora. ¿Está bien, hermanos? Entonces vamos a comenzar a trabajar porque no tenemos más tiempo que perder. La venida del Señor está a las puertas. No tenemos más tiempos para sacar vacaciones, tener vacaciones, para quedarnos descansando en camas espléndidas. Es hora, hermanos, de que nosotros trabajemos aún más. Como yo le dije a la región 6, yo le hice recordar aquella historia de lo que yo quería contarles, lo que yo ya había hablado sobre el equipo de Michael Jordan. Ellos tenían un equipo excelente, excepcional, pero perdían todas las finales. En 7 juegos de playoff, estoy hablando del básquet americano. El básquet americano. Ellos perdían todas las finales. Y llegó al final del año. Michael Jordan dijo, basta de nadar y morir en la playa. Este año no vamos a descansar, no vamos a tomar vacaciones, vamos a entrenar y entrenar mucho. Parece que nosotros estamos fallando en disputar los rebotes. Necesitamos adquirir más masa muscular, vamos a trabajar, vamos a aprender, vamos a entrenar esto, vamos a entrenar los rebotes, la defensa. Ellos no tomaron las vacaciones, quedaron aquel fin de año entrenándose, perfeccionándose y llegaron a un nivel muy bueno. Que si yo que yo creo que ganaron 4 campeonatos seguidos, después perdieron 2, 1, 2 y después volvieron a ganar. Hermanos, no podemos relajarnos. El Señor está a las puertas. Él, con 20 siglos de la historia de la iglesia, aún no consiguió hacerse la voluntad del Señor. Aún Dios depende de la iglesia para colocar todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies. Cristo necesita ser la cabeza sobre todas las cosas, primeramente en la iglesia. Hermanos, esto no sucedió aún. Entonces hay mucho que trabajar y nosotros estamos al final de los tiempos. Por tanto, hermanos, no vamos a relajarnos, no vamos a acomodarnos, vamos a trabajar aún más para el Señor. Solo que, hermanos, nosotros vamos a trabajar en el descanso. No necesitamos fatigarnos, morir de ataque cardíaco, de agotamiento. No necesita. El Señor está con nosotros. Esta lucha, esta pelea no es nuestra. Esta pelea es del Señor. Tal es así que en el capítulo siguiente ustedes vieron aquella batalla de 4 reyes vencieron a 5 reyes. Los 4 reyes son de la región de Mesopotamia, que ellos esclavizaban a los 5 reyes de la región del Mar Muerto, Sodoma, Gomorra, aquella región. Ellos esclavizaban y los 5 reyes intentaron librarse, pero ellos fueron allí, vencieron la batalla y en ese momento Lot estaba en Sodoma. Fue llevado también como un despojo de guerra. Y cuando Abraham supo, Abraham inmediatamente tomó una acción. No, tengo que rescatar a Lot. Voy a rescatar a Lot. Y salió con un ejército. Miren el ejército de Abraham. ¿Cuántas personas eran? 318 hombres. ¿Cómo puede enfrentar a un ejército de 4 reyes que acababan de vencer a 5 reyes? Con 318 hombres. Solo que son 318 hombres de los más capaces, de los hombres que habían nacido en la casa de Abraham. Hermanos, ahí nosotros entendimos el recado de Dios. ¿Quiénes son los nacidos en la casa? Desde 2020 el Señor nos dio la promesa de que iban a caer como gotas del rocío nuestros adolescentes, formando un ejército de jóvenes santos, comenzando al final de 2021, 2022.
Después nosotros tenemos más de 500 casas de adolescentes en todo el mundo y toda esta energía. Por eso, no deje que termine esta energía. Ustedes adolescentes que ya son jóvenes saliendo de la adolescencia, no deje que este fuego se apague. Continúe amando la palabra del Señor. Continúe correr cerca de la palabra. Hoy a la mañana yo también hablé con mi nieto. No deje de acompañar la palabra que el Señor está hablando con nosotros. Esta palabra tiene que continuar ardiendo en su corazón. Si no arde en su corazón, usted ya está en la decadencia. Vamos a continuar amando esta palabra, que esta palabra arda en nuestro corazón para que nosotros luchar por el reino. Entonces, hermanos, gracias al Señor. A partir de 2021-2022, el Señor nos dio muchos adolescentes. Hoy yo no sé ni cómo contarlos. Hay millares de adolescentes en todas las iglesias. Esto está trayéndonos mucha alegría, mucha energía. Ellos no ven las dificultades como nosotros los adultos vemos. Aquel es un gigante, no podemos ganarlo. Aquella es una ciudad fortificada. No, los niños no ven esto, los adolescentes no ven esto. Si usted, que es un adulto, usted tiene dificultades, por ejemplo, salir a predicar el evangelio en las calles, hacer colportaje, yo te voy a dar un secreto. Tome un joven, un jovencito, un adolescente, que está ardiendo en su corazón. Puede ser desde 11 años, 12 años, y salga con él. Ayer una hermana compartió que ella sale con un adolescente de 11 años al supermercado. Él no necesita hacer ella no necesita hacer mucho. El niño hace, el adolescente hace. Él tiene coraje y el Señor hace suceder las cosas. Nosotros volamos en aquel supermercado, dijo ella. Me gustó esa manera de expresarse. Nosotros volamos en el supermercado. Ustedes, hermanas, les gusta ir al supermercado, pero solo para hacer compras. Pero intente ir con un adolescente y deje volar en el supermercado. Miren qué alegría es. Usted tiene un poco de miedo y recelo, pero ellos le van a ayudar a acabar con ese miedo. Gracias al Señor, el Señor nos dio este ejército de jóvenes santos. Y estos que tenían 12, 13 años en 2022, 2023, hoy tienen 17, 18, 19 años. Ellos están al frente de Corea, al frente de Japón, en África del Sur. Están luchando en los Estados Unidos, en Europa. Hermanos, son estos que el Señor está dándonos. Son los 318 nacidos en la casa. No tienen mucho concepto. Ellos fueron alimentados todos estos años por la palabra profética. Ellos son simples. Ellos creen en la palabra. Y el Espíritu hace la obra a través de su fe. Entonces, gracias al Señor, nosotros pasamos por todo esto. Yo no tengo cómo dejar de mencionar, hermanos. Aparece un personaje misterioso, maravilloso, llamado Melquisedec. Apareció de la nada. Primero aparece el rey de Sodoma recibiendo a Abraham, diciéndole, todos estos despojos usted puede tomar para sí mismo. Pero de repente entra Melquisedec. Parece que no tiene nada que ver con el contexto. Y Melquisedec bendice a Abraham. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Hermanos, el mayor bendice al menor. Entonces Melquisedec es mayor que Abraham. Y en verdad, hasta Aarón y los levitas que reciben los diezmos de los hijos de Israel, dieron el diezmo para Melquisedec en el vientre de Abraham. Entonces, aparece este personaje. ¿Para qué es? Ahí él dice aquí, capítulo 14 de Génesis, versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, Abraham cree en un Dios Altísimo que posee los cielos y la tierra.
Es por eso que Abraham no tiene ningún apego a las cosas de la tierra. Si Dios es dueño de toda la tierra, ¿para que usted quiere un lote de la tierra? Usted lucha por un poco de riquezas en la tierra, pero el Señor es dueño del cielo y de la tierra. Por eso que Abraham no se apegaba a estas cosas. Nosotros también tenemos que tener este corazón. Y no solo esto. ¿Cómo Abraham venció a los 4 reyes con 318 hombres? Versículo 20. Y bendijo sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Hermanos, no se preocupe que la lucha será difícil. Hermanos, la lucha para nosotros hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra será muy difícil. Predicar el evangelio del reino en toda la tierra habitada, en todos los continentes, hermanos, no es una tarea fácil. Nosotros somos pocos, tenemos solo 318. Ahora que estamos produciendo los 318 hombres nacidos en la casa, y nosotros, los demás, están dando apoyo para ellos. Los intendentes, los valientes de David dan apoyo para ellos. Estos van a tener que vencer a los 4 reyes. ¿Quiénes que consiguen imaginar que podríamos tener cualquier chance de victoria, hermanos? No tenemos si el Dios Altísimo no nos ayuda. Bendito sea el Dios Altísimo, dice aquí, que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Quién es este Melquisedec? En el libro de Hebreos nos muestra que Melquisedec, Cristo Jesús, Él murió por nuestros pecados, ejerció el sacerdocio como ofrenda, sacrificio por nuestros pecados, para perdonarnos nuestros pecados y rescatarnos para Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, que Él mismo con su propia sangre hizo la propiciación por nuestros pecados. Pero no solo esto, Cristo fue resucitado por Dios el Padre. En la resurrección, ¿qué sucedió? Yo ya hablé ayer en la comunión con la región 6. No voy a tener tiempo de leerles a ustedes esto. Allí, cuando Cristo resucitó, Dios dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y al mismo tiempo Dios lo nombró a Cristo en la resurrección el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí el libro de Hebreos nos muestra entonces: Cristo murió y resucitó y Dios lo ascendió a los cielos. Y hoy, hermanos, Él está en el lugar santísimo en los cielos. Hoy el lugar santísimo no está más en el santuario, no está más en el tabernáculo. El lugar santísimo está en los cielos. Y en nuestro espíritu está un pedazo del cielo. ¿Ustedes sabían esto? El lugar santísimo está en los cielos y también está en su espíritu. Usted puede tener acceso al cielo por el espíritu. Entonces, Cristo está en los cielos, en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo allí en los cielos? Él está con los brazos cruzados, viéndonos a nosotros sufrir y trabajar, trabando una batalla. No, Él está intercediendo. Romanos 8. Voy a leer solo estos 2 versículos. Ni entré en el mensaje aún. Romanos 8, versículo 34. Señor Jesús. 8:34. Oh, Señor Jesús. Voy a tener que leer desde el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
yo dije a ustedes, en noviembre de 2025 nosotros vamos a comenzar a trabajar fuerte, pero quien está intercediendo por nosotros, hermanos, es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ya está allí en el cielo. Y también Hebreos 7:25. Yo voy a leer solo estos dos versículos. Hebreos 7:25. Voy a leer desde el 21, la segunda parte del 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Sabe dónde fue tomado este verso aquí? El Señor, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Salmo 110:4. Nosotros leímos hasta el 3, pero el versículo 4 dice, según sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas el sacerdote terreno, cuando muere, su sacerdocio termina. Cristo murió y su sacerdocio continúa. ¿Por qué? Porque Él murió y Dios lo resucitó y Dios lo elevó a los cielos y Él está vivo. Él continuando con su sacerdocio. Por eso su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Y versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, Él no muere, continúa para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, todas nuestras victorias pueden tener seguridad que tuvo la intercesión de este sumo sacerdote en los cielos. ¿Cómo los 318 hombres van a vencer a los 4 reyes? Es por la intercesión del sumo sacerdote. ¿Cómo vamos a conquistar nosotros esta tierra para el Señor? ¿Cómo vamos a sujetar esta tierra? ¿Cómo vamos a colocar a los enemigos de Cristo bajo sus pies? Hermanos, es gracias a la intercesión del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hermanos, por eso nosotros estamos tranquilos. Por más que nosotros vivamos aquí en la tierra, nosotros aún tenemos un alma que necesita de confort, de seguridad. Nosotros necesitamos de una firme esperanza y gracias a Dios, aunque vivamos en la tierra en un barco sobre las aguas, porque el mar significa el mundo. Dios nos quitó del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos como un barco sobre las aguas, pero gracias a Dios que este barco, mi alma, tiene un ancla. Este ancla es la esperanza. La esperanza de mi alma está en el lugar santísimo con Cristo. Yo estoy en un puerto seguro. Estoy anclado en el lugar santísimo en el cielo. Mi alma no es más inconstante, porque el alma es muy difícil, ella es frágil, ella es fácilmente cae en angustia, ansiedad, está en estrés. Pero hermanos, cuando nosotros estamos hoy viviendo por el hablar de Dios, por la palabra de Dios, nosotros vamos lanzando nuestra ancla del alma, nuestra esperanza está en Cristo, pero por la palabra nos fortalece, la palabra nos confirma, nos afirma. Y hoy nosotros estamos anclados en Dios. El mejor lugar para estar anclado. No ancle su alma en el dinero, en las riquezas, en la filosofía. No ancle en estas cosas, que nada es confiable. Solo el lugar santísimo, donde está el sumo sacerdote, hermanos, es el puerto seguro para nuestro refugio. Vamos a refugiarnos allí. Amén. Listo. Oh, Señor Jesús. Ahora vamos a entrar en el capítulo 15. ¿Vamos? Génesis capítulo 15. Oh, Señor Jesús.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, primero el Señor da una palabra de aliento a Abraham en ese momento. ¿Qué momento? ¿Cuál es la circunstancia que Abraham estaba? Él acababa de vencer a los 4 reyes con 318 hombres y tomó los despojos de Sodoma, los despojos de Lot, y él no quiso ni un centavo, no quiso tomar parte, no quiso estos despojos. Era una gran chance de Abraham tornarse un hombre muy, muy rico, pero él no quiso esto. Y solo que en ese momento, ¿saben cuál es el temor? Cuando usted gana una guerra, una batalla repentina, y usted sabe que tu adversario es mucho más fuerte que usted, ¿qué puede suceder? Puede venir la revancha, ¿es verdad? Los 4 reyes van a decir: ¿quién es Abraham? ¡Qué vergüenza! Con 318 hombres nos derrotó. No, vamos a terminar, a acabar con Abraham. Existía una gran chance de esto, ¿no es así? Por eso es que el Señor le dijo: no temas, no temas, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué? Porque él no quiso enriquecerse de los despojos de la guerra. El Señor le dijo: tu galardón será sobremanera grande. Es otro galardón. Usted no tiene apego a las cosas materiales, pero yo voy a ser vuestro escudo. No se preocupe. Abraham es igual a nosotros. Nosotros estamos enfrentando muchos gigantes. Nuestra lucha es contra este mundo tenebroso que está en las manos de Satanás y controla todo este mundo. Y nosotros estamos adentrándonos allí para sacar almas, sembrar la semilla de la vida en los corazones, la semilla del reino en los corazones. Hermanos, ¿saben cómo nosotros conseguimos enfrentar estas situaciones, hermanos? Gracias al Señor, hermanos. Esta palabra es para nosotros. Yo seré tu escudo. Ustedes colportores que están en las calles, ¿saben? Tomen esta palabra, tomen posesión de esta palabra. Yo soy tu escudo. No tenga miedo, no temas. Yo soy tu escudo en las horas más difíciles, en nuestro avance en el continente africano. Tenemos tantas dificultades allí para implantar el colportaje, predicar el evangelio del reino a través de los libros, publicar libros y colocar casas de colportores cerca de un centro urbano, hermanos, pero está dando muchos resultados, pero nosotros sabemos que el enemigo, él no va a dejarnos en paz, pero gracias al Señor, hermanos, nosotros no tememos. Tantas dificultades en Asia, tan lejos, nosotros usted tiene que ir vía Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, para llegar hasta Oriente. Es tan distante, tan lejos. Parece que nosotros no vamos a conseguir enfrentar las situaciones difíciles. Pero el Señor nos tranquiliza. No temas, yo soy tu escudo. El Señor es nuestro escudo. Oh, Señor Jesús. Y ahí el versículo 2. Otra cosa que me olvidé de hablar es que la obra de Dios avanza con Abraham conforme a Dios habla con él. Usted puede ver que todos los registros después de Génesis 12 es siempre Dios dijo a Abraham, Dios habló con Abraham. Entonces, el hablar de Dios es que hace que las obras sucedan. ¿Por qué? Porque Abraham creía en las palabras de Dios. Entonces Dios hablaba, Abraham creía y las cosas sucedían. Entonces hoy sucede con nosotros. La obra, nosotros no somos los que hacemos.
La obra, hermanos, viene por la palabra del Señor y nosotros creemos en toda vez que el Señor habla con nosotros. Nosotros creemos y esta palabra nos lleva un paso más para ejecutar la obra del Señor. Esto ha sucedido, hermanos, gracias al Señor. Por ejemplo, el Señor nos dio todo para poder avanzar, aunque tengamos poca fuerza. Nosotros, de la nada, fue el año pasado, ¿no fue así, Mauricio? Que nosotros comenzamos a hablar de los inversores del reino. Final del 2023. El 24 nosotros consolidamos este encargo. Mayo fue en Foz de Iguazú que comenzamos a hablar. Después tuvimos una comunión en la estancia con la región 4 y juntamente con los hermanos de aquí del estado de San Pablo. Y esto fue consolidándose. Al comienzo, muchos eran escépticos con relación a esto. Creían que no iba a suceder. Pero hoy es una realidad, ¿no es así? Rodrigo, usted me pasó el relatorio. Es una realidad, hermanos. Aunque somos pocos, aún de poca fuerza, hermanos, gracias al Señor, el Señor nos bendijo tremendamente. Nosotros hoy tenemos recursos, por lo menos, por lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Nosotros tenemos lo necesario para la expansión, el costo necesario para ir a estos continentes donde el Señor nos ha abierto. ¿Quién hizo esto, hermanos? ¿Quién hizo esto? ¿Yo hice? No. El Señor hizo a través de la palabra. Entonces, conforme a la palabra viene, la palabra encuentra personas que creen en ella y el Espíritu ejecuta la palabra, ejecuta de una manera sobrenatural. Hermanos, nosotros somos la iglesia en Filadelfia que tiene poca fuerza. Continuamos teniendo pocas fuerzas, pero nosotros contamos con este Dios altísimo. Contamos con Melquisedec, sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ahí las cosas suceden. Por eso, hermanos, no tiene ningún mérito nuestro. Nuestro mérito es oír atentamente la palabra y creer. El resto es el Señor que hace. El Señor hace entre nosotros. Entonces ahí versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi siervo un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Quiere decir, Dios prometió la tierra a él y a su descendencia. Y Dios, aparte de la promesa, Dios le hizo que tenga una actitud concreta. Alza los ojos y vea al norte, al sur, al este o al oeste. Yo te daré todo esto que usted ve. Entonces, si usted no levanta sus ojos, usted no ve aquella tierra. ¿Usted entiende? Entonces tenemos que levantar los ojos. Y no solo esto. Usted necesita levantarse y recorrer. Todo lugar que usted recorre, el Señor te dio. Entonces, si nosotros no recorremos, nuestra culpa después es que Dios no nos dé esa tierra. Por eso, tenemos que sacar la pereza de medio nuestro y vamos a luchar por el reino de los cielos y recorrer. Amén. Muy bien. Ahora, hermanos, el Señor prometió esta tierra a mí y a mi descendencia. Pero hasta ahora, Señor, el Señor no me dio hijos. Por el contrario, el Señor me dio una mujer que es estéril. Desde la genealogía, cuando mostramos la genealogía de Taré, que engendró a sus hijos, ahí ya describía que Sara era estéril. Entonces, hermano, el Señor promete tierra para él y para su descendencia, teniendo una esposa estéril. No es, parece hasta provocativo. Ahí Abraham dijo, Señor, hasta ahora no abrí mi corazón, pero el Señor no me dio descendencia, que me prometió tierra a mi descendencia, pero no tengo hijo. Entonces yo supongo
que sea este siervo Damaseno que está en mi casa. Probablemente este siervo de él es un esclavo. Cuando habla siervo es un esclavo, o adquirido o nacido en su casa. Aquí dice que es nacido en su casa, y este esclavo debe haber tenido un buen desempeño, y Abraham confiaba mucho en él, confiaba tanto en él que lo consideraba como su propio hijo. Entonces él dijo a Dios: este Damaseno Eliezer debe ser él, porque no tengo hijos y mi esposa es estéril. Entonces voy a considerar a él como mi hijo. Y Dios le dijo: no, tiene que nacer de ti. No es ningún esclavo, no, tiene que nacer de ti. Entonces, hermanos, ahí vamos a continuar. Entonces, la promesa de Dios, ustedes saben que la promesa de Dios tiene dos elementos: es la tierra y el descendiente. Y Abraham en aquel momento no tenía ni tierra ni descendiente. Dios, él podía decir: Señor, tú me prometiste tanto la tierra, llegué a la tierra de Canaán, Dios no me dio ni un pedazo, ni un palmo. Podría darme aunque sea un pedacito. El Señor no me dio él no le dio ni un pedazo para Abraham. Entonces es muy difícil para Abraham creer. Entonces, hasta el momento, Abraham no tenía ni descendencia, ni tierra. Eliezer debe haber sido un esclavo de mucha confianza de Abraham, que administraba todos los bienes de su casa. Estoy leyendo lo que yo preparé. Ahí el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. En el original dice: tiene que ser engendrado de tus partes internas, de tus entrañas, tiene que ser engendrado de ti mismo orgánicamente. Entonces el apóstol Pablo aclara que estas ofrendas, estas promesas, son hechas a Abraham y a sus descendientes, pero Dios estaba mirando principalmente en su semilla, en la simiente. Vamos a ver Gálatas 3. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, porque en todo momento menciona descendencia, pero está siempre en el singular, nunca en el plural. Daré esta tierra a ti y a tu descendiente. Y Pablo entonces nos explica por qué está en el singular. No dice: ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Dios estaba viendo, por un lado, Dios estaba prometiendo a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. Pero cuando Dios mira más lejos, la promesa también es hecha para Cristo. Y cuando Dios hace la promesa a Cristo, la tierra no se limita a Palestina, no se limita a Canaán. La tierra es toda la tierra. Toda la tierra. Cristo, Él reinará sobre toda la tierra. Él será heredero de toda la tierra. Entonces, Gálatas 3, versículo 7 dice así: sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Dios no estaba mirando solo a la descendencia terrenal, Dios estaba mirando a la descendencia celestial. Por eso, hermanos, Él habla, dice: mire a las estrellas del cielo. Antes Él había dicho: mira al polvo de la tierra, si usted consigue contar el polvo de la tierra. Esto se refiere al pueblo de Israel, pero cuando Él habla a Abraham a mirar las estrellas de los cielos, Él se refería a la descendencia celestial. ¿Y quién es esta descendencia celestial? Son los de la fe. Entonces, los de la fe son los que son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No es un pueblo el de Israel, sino que todos los pueblos serán benditos por causa de Cristo. Primeramente por causa de Abraham, pero de Abraham y de su descendiente. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y aún el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces no piense que usted no tiene nada que ver con la promesa de Abraham, no. Si usted es de Cristo, entonces usted también hace parte de los descendientes de Abraham y heredero según la promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendiente. Usted también es heredero según la promesa. ¿Está bien? Entonces, volviendo a Génesis 15, ahora usted va a entender lo que el Señor le mostró. Génesis 15, versículos 5 y 6. ¿Qué hizo él? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Él creyó en el Señor y eso le fue contado como justicia. Entonces, en esta oportunidad, Dios le estaba mostrando a él su descendencia celestial. Y su descendencia celestial somos nosotros en la iglesia. Nosotros somos los muchos descendientes de Abraham porque nosotros somos de Cristo. Estamos en Cristo y nosotros somos herederos de la misma promesa. Versículo 5 leí. Versículo 6. Vamos a ver Génesis 13, versículo 16. Él dice, y haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esta descendencia terrenal se refiere al pueblo de Israel, pero el capítulo 15, versículo 5, esta descendencia es la descendencia celestial y nosotros también hacemos parte de esta descendencia. Nosotros hacemos parte de esta promesa. Romanos. Bueno, en cuanto al hablar de Dios, Él hace crecer nuestra vida. La fe de Abraham viene por oír la palabra de Dios. Esto yo hablé muchas veces, pero vamos a verlo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Cada vez que Dios habla con él, más elementos divinos son infundidos en Abraham. Por tanto, hermanos, Abraham creyó en Dios. Muchos cristianos piensan que la fe, la fe de ellos es una habilidad que cada uno tiene. Yo tengo una fe fuerte. Yo creo en Dios. Yo creo en esto, creo en aquello. Hermanos, no es correcto hablar así, porque la fe, hermanos, no es una habilidad natural del hombre. No piense, yo tengo capacidad de creer. Yo tengo una determinada enfermedad y yo tengo una fuerte fe. No voy a tomar remedios. Yo tengo fe que voy a ser sanado. Pero si Dios no le habló a usted, usted va a perjudicarse. ¿Está bien? Entonces la fe no es una capacidad natural. La fe viene por el oír. Capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Así que la fe, nuestra traducción
dice viene por la predicación, pero si usted va al original griego, la fe viene por el oír, igual que en español. La fe en inglés, la versión en inglés es hearing, viene por el oír. Entonces, yo no tengo fe hasta que yo oiga la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, no tome la actitud heroica. Yo creo que va a suceder esto, yo creo que va a Hay personas que dicen, yo creo que el Señor me dio aquella mujer para esposa, yo voy a perseguirla hasta que se torne mi esposa. No, no es eso, hermano. El Señor tiene que tener el hablar del Señor. ¿Es verdad? Entonces, la fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Entonces, nunca haga una tontería con esto. Entonces ahora, Dios entonces, vamos a continuar, vamos a volver. Génesis capítulo 15. Yo no leí. Déjeme terminar de leer. Romanos 4, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Cada vez que Dios hablaba con Abraham, él creía y le daba la capacidad de creer, y esto le fue contado por justicia. Entonces vamos a continuar. Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a herencia esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredarla? Hasta ahora, hermanos, no sé si entienden. El Señor hizo un pacto con relación al descendiente, a la descendencia. Y ahora Él va a hacer un pacto con relación a la tierra. Entonces, Dios le dijo, yo te quité de Ur de los Caldeos para darte por herencia esta tierra. Usted es heredero de esta tierra, yo voy a darte. Entonces Abraham dijo, Señor, ¿cómo sabré? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un cordero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, por un lado, Abraham creyó la promesa de Dios en lo referente al descendiente, pero ahora en cuanto a la tierra, Dios entonces necesitó fortalecer su fe. Por eso, Él hizo un pacto, una alianza con Abraham para confirmar su promesa con relación a la tierra. Hermanos, creer también en la tierra no es también algo fácil. Él estaba en la tierra ajena, él estaba recorriendo aquella tierra como peregrinos, como extranjeros, y toda la tierra tiene dueño, tiene dueño. ¿Cómo el Señor le dijo, usted va a heredar toda esta tierra aquí? Entonces Dios quiso fortalecerlo para hacerle un pacto. ¿Ustedes saben que el pacto, la alianza, es más fuerte que la promesa? Dios nos da una promesa, pero para fortalecer, en verdad, Dios no necesita esto, pero para fortalecer nuestra fe, aparte de la promesa, Dios nos da un pacto, una alianza. Entonces, vamos a ver. Gálatas 3:17.
Gálatas 3:17, ¿cómo nos dice? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Por qué? Porque si la promesa es una cosa y el pacto, la alianza, es otra cosa. El pacto fue confirmado con Dios antes de la ley. La ley no puede anular, cancelar la promesa que fue confirmada por la alianza, por el pacto. ¿Entienden, hermanos? Entonces, si yo, vamos a decir así, yo prometo, no voy a prometer, pero yo prometo darte mi automóvil. Puedo darte mi automóvil. No es en serio, sino ustedes me lo van a pedir. Yo prometo darte mi automóvil. Queda una promesa, pero ¿cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder esto? Pero si yo hago un pacto con usted, está bien. Miren, hasta el término de la reunión, yo voy a hacer un pacto con usted, no es con usted, ¿eh? Ahí el pacto es más fuerte que la promesa. Yo hice un pacto con usted y usted sabe que el pacto ahora tiene la obligación de los dos lados. Bueno, ahí vamos a volver. Entonces, la promesa de Dios se tornó un pacto que es más fuerte y firme de que la promesa. La palabra, la promesa y el pacto componen el evangelio que Dios predicó a Abraham. Hermanos, por esto, el Nuevo Testamento es un pacto. ¿Ustedes sabían esto? El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Es un pacto que Dios, para el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. No sé, creo que ustedes no entendieron. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento es un pacto, una alianza que Dios hizo con Abraham para el cumplimiento de las promesas que Dios hizo con Abraham. Y nosotros estamos viviendo en la era del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, ¿es así? Entonces nosotros estamos viviendo en la era del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso es el pacto, es la alianza, por eso estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Durante la época del Nuevo Testamento, todas las promesas hechas a Abraham tienen que concretarse y están cumpliéndose. ¿O no se están cumpliendo? Están cumpliéndose por causa del pacto. Espero que ustedes hayan entendido. La alianza hecha con Abraham fue hecha mediante promesa y no según la carne. Y porque nosotros somos, esto voy a tener que volver a este tema después, pero voy a leer con ustedes aquí. Gálatas 4, versículo 23, que dice así. Pero el de la esclava, el hijo de la esclava, nació según la carne, más el hijo de la libre por la promesa, los cuales es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar. Es el viejo pacto, pero el nuevo pacto, el Nuevo Testamento es otro pacto, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Ese es el viejo pacto. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Nosotros somos los pueblos gentiles que no tenían marido.
el pueblo del Antiguo Testamento tenía marido. Nosotros éramos estériles y el Señor nos hizo fértiles. Hoy, hermanos, nosotros nos estamos reproduciendo. Por eso, hermanos, si usted no se preocupa con la expansión, con la multiplicación, usted está marcado a morir y desaparecer. Nosotros, hermanos, tenemos que multiplicarnos, tenemos que expandirnos, tenemos que llenar la tierra. Cuando Él nos creó, el Señor dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hermanos, este pacto, el nuevo pacto, está concretándose. Entonces, nosotros hoy, en el nuevo pacto, nosotros no somos aquel viejo pacto que está en esclavitud. Nosotros somos del nuevo pacto, somos hijos de la libre. Nuestra madre es Jerusalén celestial, para producir hijos libres para el Señor. Entonces, ahora vamos a volver para aquellos elementos, aquellos animales que Dios le mandó a Abraham que coloque. Es de difícil entender. ¿Por qué el Señor mandó que tomen estos animales? Una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años. Yo creo que 3 años ya no es un cordero. 3 años es un carnero. Es un carnero, como dicen en el español. Entonces vamos a ver. ¿La becerra sirve para qué? Levítico 3:1. ¿La becerra para qué es usada? Díganme ustedes. Levítico 3:1. ¿Qué dice? Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si la hubiere de ofrendar de ganado vacuno, sea macho y hembra sin defecto, ofrecerá delante de Jehová. Este ganado, la becerra, es para ofrenda de paz, ofrenda pacífica. Entonces Dios quiere que Abraham ofrezca ofrenda de paz, ofrenda pacífica. Y el segundo animal es la cabra. ¿La cabra para qué es? Levítico 4:28. 4:28. Luego que conocieres su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces la cabra es para la ofrenda por el pecado. Y el tercer es el cordero, que no es cordero sino carnero. Entonces Levítico 1, versículo 10, ¿cómo dice? Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Entonces, el tercer animal de carnero es ¿para qué? Para holocausto. ¿Qué es holocausto? Holocausto, hermanos, es un sacrificio para agradar al Señor. Es un sacrificio de consagración. Entonces nosotros, hermanos, de tiempo, cada tanto necesitamos consagrarnos al Señor, ofrecernos como holocausto para subir como aroma agradable, para que el Señor nos acepte nuestro servicio, nuestra persona. Entonces, gracias al Señor, nosotros tenemos aquí ofrenda pacífica, nosotros tenemos la ofrenda por el pecado y tenemos aquí la ofrenda quemada. La ofrenda quemada es de holocausto. Tal es así que nosotros almorzamos en la casa de Amir ayer y nosotros estábamos comentando que la picaña que usted sirvió debía torrar un poco mejor la grasa y faltó el olor fragante de la grasa torrada de la picaña. Aquel olor, ni Dios resiste al olor de la grasa tostada. Dios siente aquel aroma
Entonces, hermanos, vamos a ofrecernos como holocausto, como ofrenda quemada para el Señor. El, el Señor nos acepta, acepta nuestra consagración, nuestra consagración. Bueno, entonces, Él dispuso estos animales en dos mitades. Y, hermanos, y las aves, viene enseguida dos aves. Una paloma significa una vida sufridora. La tórtola significa una vida sufrida. Y el palomino, una vida de fe. El número 2 significa testimonio, que es representado por el número 2. Y las dos aves representan el testimonio de Cristo como aquel que resucitó y hoy vive en nosotros y por nosotros. Cristo es aquel que resucitó y hoy Él no está muerto, Él está vivo. Él está vivo en nosotros y Él vive por nosotros y también en nosotros. Esto está donde podemos ver esto en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 19 y 20. Deben haber hallado antes que yo, ¿no es así? Juan 14, 19 y 20. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Quiere decir, un poco y no me veréis porque yo morí. Pero yo voy a morir, pero voy a continuar viviendo. Yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, hermanos, nuestro Señor, Él vive en nosotros. Gálatas 2:20, ni voy a leerlo, pero ustedes ya saben, Gálatas 2:20. Crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este vivir que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y asimismo se entregó por mí. Entonces, hoy, hermanos, Cristo vive en mí. Esto está representado por estas dos aves que no fueron cortadas al medio porque representan la vida de resurrección. Cristo hoy vive en nosotros. Y los tres animales que fueron abiertos y cortados al medio muestran que Cristo fue inmolado por nosotros como ofrenda pacífica, como ofrenda por el pecado y también como holocausto para agradar a Dios, para que Dios pueda perdonarnos y nosotros reconciliarnos con Dios. Entonces, el pacto que Cristo hizo con Abraham por medio de estos animales y aves es por medio de Cristo crucificado, que representado por los animales cortados al medio, y por medio del Cristo resurrecto, que está en Juan 2:19. Juan 2:19, ¿qué nos dice? Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Son 3 animales cortados al medio. Fue destruido, pero en el tercer día resucitó. Y también Juan 11:25 también. 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esta es la vida de resurrección. Y Hebreos 9:14, ¿cómo nos dice? Hebreos 9:14.
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de toda obra muerta, para que sirváis al Dios vivo. Cristo murió, hermanos, es para que nosotros sirvamos al Dios vivo y lo sirvamos de una manera viva. Hoy vivimos, Cristo vive en nosotros. Por eso nosotros tenemos estos tres animales cortados al medio, y tenemos las dos aves enteras que representan la resurrección de Cristo que vive en nosotros. 3 animales y 2 aves suman 5, y sabemos que el número 5 habla de responsabilidad. Cada vez que habla de responsabilidad, mire su mano. Nuestra mano no es hecho por 2 dedos y más 3, no. Nuestra mano está hecho de 4 dedos más un dedo grande. ¿Esto qué representa? De esta manera, nosotros tenemos como llevar la responsabilidad con firmeza. Si yo tengo una mano así, yo no tomaría nada con firmeza. Entonces nosotros tenemos 4 y 1. ¿Qué representan 4 y 1 aquí? 4 representa la criatura, y el hombre que representa la criatura, y 1 es el Dios único. Hermanos, el hombre cooperando con Dios, nosotros conseguimos llevar la responsabilidad que Dios nos da, o mejor, el hombre con Dios, no el hombre natural con sus cosas naturales, sino el hombre con Dios. Nosotros conseguimos llevar la responsabilidad, ya que Dios nos entregó la responsabilidad de sujetar, sojuzgar esta tierra. Nosotros vamos a llevar nuestra responsabilidad y entregar a Cristo el gobierno de este mundo. Por eso estamos luchando por el reino, predicando el evangelio del reino en las calles. Los colportores están allí, los hermanos y hermanas están allí. Nosotros estamos predicando el evangelio, ¿para qué? Para que un día Cristo venga a reinar aquí en la tierra y nosotros llevemos nuestra responsabilidad, entregándole a Él este gobierno. ¿Y por qué Dios pidió a Abraham que matase a los animales, preparar, cortarlo al medio, disponerlos, y 2 aves que de la manera que él mandó hacer? No habló a Abraham que mandase al siervo que hiciese. No, Abraham tenía que hacerlo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Abraham tenía que identificarse con las ofrendas. Tenía que unirse a las ofrendas. ¿Ustedes recuerdan de Romanos 6 o no? Romanos 6. Romanos 6. ¿No recuerdan aún? Con todo lo que dije, ¿no recuerdan? Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí el versículo 5 nos muestra: porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿cómo se une con Él? Es la identificación. Por eso que aquel que trae el animal para el sacrificio tiene que imponer su mano sobre el animal para la identificación y para la unión. Quiere decir, la muerte de este sacrificio es su muerte. Usted se identifica, usted se une. Entonces, cuando nos unimos a Cristo, nosotros nos unimos a Cristo en su muerte. Nosotros nos unimos a Cristo en su resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias a Dios, hermanos, nosotros nos unimos a Cristo
Hoy nosotros morimos con Cristo y también resucitamos con Cristo. Hoy no estamos más esclavizados por el pecado, sino que nosotros vivimos en resurrección, en novedad de vida. Y las aves de rapiña venían para intentar quitar las ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Las aves de rapiña significan a Satanás y sus ángeles intentando anular la obra de Cristo en la iglesia. Gálatas 5, vamos a ver Gálatas 5, versículo 2. Por eso, hermanos, nosotros estamos en medio de una lucha. Gálatas 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Vosotros os desligasteis de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Satanás viene intentando anular con la ley la gracia, con la ley anular la obra del Espíritu. Por tanto, hermanos, en todo tiempo Él viene a intentar arrebatar la obra de Cristo a nosotros. Ahí entonces vamos a continuar, vamos a ver. Vamos al versículo 12, Génesis 15, versículo 12. De Génesis 15. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hermanos, este gran pavor y tinieblas cerradas que vinieron a Abraham indican ¿qué cosa? Indican que si Dios nos prometió la tierra y en las conquista de la tierra prometida, hermanos, será una tarea muy difícil. Por eso que vino este pavor, este gran temor y una gran oscuridad, porque nosotros estamos en medio de una lucha entre dos reinos. Por eso no es fácil el colportaje, no es fácil nuestra lucha aquí en la tierra. Es por eso que nosotros necesitamos del sumo sacerdote que intercede por nosotros, porque esta lucha no es fácil. ¿Usted cree que Dios prometió a Abraham: te voy a dar todo, levanta los ojos, si usted ve al norte, al sur, al este, al oeste, yo te voy a dar, levántate y recorre, donde usted recorra, esta tierra te voy a dar? Y usted piensa que de repente el Señor da un título de propiedad y Dios expulsa a todos los pueblos, a las naciones, y Dios entonces le da la herencia al pueblo, al hijo de Abraham. Hermanos, no fue así, no. Cuando Dios promete, ¿usted cree que Dios va a dar así tan gratuitamente? No. Todo viene por medio de luchas y muchas luchas. Y Dios ya predijo a Abraham que su descendencia quedaría 400 años esclavas a un pueblo que es Egipto. Van a servir a este pueblo por 400 años. No son pocos años, no. Son 400 años. Y después yo voy a quitar a este pueblo, yo voy a quitarlo, sacarlo. Y ellos aún van a salir con gran riqueza, porque yo necesito de la riqueza, necesito de él para servir, para que me sirvan para hacer tabernáculo. Para hacer el tabernáculo, ¿usted cree que no necesitan riqueza? ¿Cómo ellos hicieron el tabernáculo? Tantas cosas hechas de oro, madera de acacia, tantas cosas hechas, los bordados, las tiendas, lino, tantas cosas. ¿De dónde salió esto? De Egipto. ¿Es verdad? Ellos salieron con grandes riquezas. Entonces, hermanos, estas grandes riquezas
Está en Éxodo 12. Vamos a ver. Éxodo 12. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios hizo a través de Moisés para que los hijos de Israel cada uno pida a su vecino y pedirles a ellos que le den, porque los egipcios estaban tan asustados porque murieron los primogénitos en toda la tierra de Egipto. Entonces todo lo que el pueblo pedía ellos le daban. Entonces el versículo 25. Y le pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oro, ropas, y el Señor hizo con que su pueblo hallase favor de parte de los egipcios, de manera que ellos le daban lo que le pedían, y despojaron a los egipcios. Imagínense cuántas riquezas ellos quitaron de Egipto, sacaron de Egipto, cuántas riquezas. Por eso que en Génesis 15, cuando Dios habla como una profecía para Abraham, ellos saldrán con grandes riquezas. Y Abraham tuvo la promesa de que Dios iría a hacerle vivir muchos años, tendría longevidad y también será sepultado en una buena vejez. Quiere decir, él iba a morir de vejez. Ahí en la cuarta generación, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Hermanos, la cuarta generación. ¿Cuál es la cuarta generación? Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel. ¿Cuál es la cuarta generación? Los hijos de Israel. Estoy en lo correcto. La cuarta generación. Entonces, en la cuarta generación volverán aquí a la tierra de Canaán, porque no se ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Allí estaban todos los pueblos de varias etnias, y Dios aquí menciona a los amorreos. Entonces, aquí voy a mostrarles a ustedes en Números 13, 29. Los amorreos vivían en las montañas. Números capítulo 13, versículo 29. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y Deuteronomio 1:7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá. Entonces los amorreos quedaban en las regiones montañosas. La población de Canaán consistiese en varios grupos étnicos, entre los cuales los amorreos habitaban en la región montañosa. Dios entonces despojará a los amorreos de su territorio debido a su inmoralidad y en especial a la idolatría considerada por Dios como abominación. Hermanos, infelizmente los hijos de Israel que después tomaron posesión de la tierra, y ellos terminaron adoptando las costumbres del pueblo de la tierra y terminaron practicando la idolatría y mucha abominación, y dejaron de oír la palabra del Señor. Esta fue una degradación horrible en el Antiguo Testamento. Y ustedes saben que después de David vino Salomón, y después de Salomón vino Roboán, y Roboán hizo lo que era malo y hizo oprimir al pueblo, y ahí surgió dos reinos. Jeroboán hizo surgir el reino del norte, reino de Israel, y Roboán quedó con el reino del sur, el reino de Judá. Y el reino del norte, reino de Israel, los reyes hicieron lo que era malo delante del Señor, y principalmente ellos temieron a otros dioses. Vamos
Vamos a ver Segunda de Reyes. Segunda libro de los Reyes, el capítulo 17, versículos 7 y 8. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. No era para temer a otro Dios, tiene que temer al Señor. Y los hijos de Israel anduvieron contra Jehová su Dios, hicieron lo que no era recto, y edificaron lugares altos, desde los atalayas hasta los lugares altos. Versículo 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que Jeroboam que él hizo, y sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Ellos rechazaron el hablar de los profetas, e Israel fue llevado cautivo por su tierra a Asiria hasta hoy. Quiere decir, el reino del norte, que es Israel, fue llevado, todos ellos fueron llevados al cautiverio de Asiria, fueron esparcidos por Asiria, porque ellos anduvieron detrás de otros dioses y sirvieron a otros dioses. Y el reino del sur, el reino de Judá, también no terminó bien, ¿es verdad? Nosotros podemos leer esto en Segunda de Reyes. Años más tarde, Segunda de Crónicas 36, podemos ver rápidamente. Segunda de Crónicas 36, tenemos que el versículo 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Toda la degradación, hermanos, y toda ruina del pueblo de Dios comienza en no oír la palabra de los profetas del Señor. Por eso, hermanos, hoy nuestra bendición está, hermanos, en oír la palabra del Señor. Y versículo 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Esto es idolatría aquí. Todas las abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa de Jehová, la cual habían santificado en Jerusalén. Ustedes sabían que ellos colocaban ídolos dentro del templo y lo adoraban. Y Jehová, el Dios de su padre, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Nadie podía salvarlos, y por fin ellos fueron llevados en cautiverio babilónico. Hermanos, miren, Dios le había advertido para que ellos no sigan los estatutos del pueblo de la tierra, todos los amorreos. Pero ellos continuaron siguiendo y arruinaron todo el pueblo de Dios. Ahora, volviendo, vamos a intentar terminar, que mi tiempo ya está terminando. Génesis capítulo 15, versículo 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divinos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El horno es una hornalla para refinar, y la antorcha es para iluminar en medio de las densas tinieblas. Entonces,
La descendencia de Abraham pasará por sufrimientos, pasará por aflicciones y a fin de ser refinados y a fin de ser iluminados para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan de Deuteronomio 8, ni voy a leerles aquí. El Señor dijo así: ¿quién te dejó pasar hambre? Para probarte lo que había en tu corazón. Entonces, fue una prueba. Los sufrimientos, las aflicciones del pueblo fueron una prueba para ver lo que realmente había en sus corazones. Hermanos, gracias al Señor, nosotros también pasamos por sufrimientos, pasamos por aflicciones. Hermanos, ojalá que nosotros seamos aprobados en las diversas pruebas, para ir aprobados e iluminados, que el Señor cada vez más pueda iluminar nuestro camino por su palabra, para nosotros cumplir la voluntad del Señor. Entonces, versículo 18 en adelante: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, dando vuelta a la página, el Eteo, el Fereceo, los Refaítas, los Amorreos, los Cananeos, los Gergeseos y los Jebuseos. Aquí destaco a los Refaínes. Los Refaínes, Refaítas, son los gigantes entre los pueblos. Para la descendencia de Abraham tomar posesión de la tierra que Dios le prometió darles, ellos tenían que luchar. Dios no les dio gratuitamente: te voy a dar y usted tome posesión. No, tiene que luchar. Y la lucha es férrea, es difícil, pero Dios estaba con ellos. Y uno de los objetivos que Dios hacer lucharlos contra los cananeos, porque dentro de Canaán había gigantes. ¿Ustedes saben quiénes son los gigantes? Son los mismos gigantes de Génesis 6 y aquellos ángeles que cometieron aquella aberración. Más tarde, algunos aún siguieron haciendo, cometieron esto más tarde. Esto hizo que en la tierra de Canaán había estos gigantes. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí. Deuteronomio 3:11. Deuteronomio 3:11 muestra estos pueblos gigantes que el pueblo de Israel tendría que exterminar. 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. Quiere decir, está expuesto. Debe ser algún museo. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. ¿Saben cuánto es la largura de él? Primero, la cama tiene que ser hecha de hierro, porque en madera no aguanta el peso. ¿No es así, Amir? No aguanta el peso. Pero ¿sabe cuál es la anchura de la cama? 4 metros de ancho, Amir. Si la cama es de 4 metros, él debía medir por 3 metros. ¿Usted ya vio a alguien de 3 metros? Una vez en los aeropuertos, yo estaba al lado de unos jugadores, no sé si de básquet o de vóley. Yo parecía un enano. No parecen ser humanos. Entonces, imagínense de 4 metros. Hermanos, son las aberraciones. Y Dios, uno de los objetivos de la conquista de la buena tierra era para aniquilar a los gigantes. Vamos a leer algunos versículos. ¿Ustedes soportan un poco más? Un minuto, solo un minuto. Deuteronomio 1:28. Y tomaron en sus manos mayores y más altos que este pueblo. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta los cielos. Y también vimos a los hijos de los anaquines, que eran los gigantes. Capítulo 2, versículo 10, Deuteronomio. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac.
Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas lo llamaban emitas. Versículo 20-21. Porque tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sonsomeos, pueblo grande y numeroso y alto, con los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. El objetivo, hermanos, también de tomar posesión de la buena tierra de Canaán era para eliminar a todas estas aberraciones. La mezcla de sangre Dios no quiere para el ser humano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos delante de nosotros una lucha muy grande aún. Por eso, yo dije hoy a la mañana a los hermanos allá abajo, en el momento que nosotros creamos que estemos viviendo en el jardín del Edén un paraíso, nuestra alegría con la comunión con la región 6 fue tan linda ayer y hoy también en la reunión. Tanta alegría, estamos viviendo uno de los mejores momentos de la vida de la iglesia. Todos estamos muy, muy alegres, ¿no es así? Pero no es para estar cómodos. El Señor dijo, en este mejor momento, vamos a comenzar a trabajar. ¿No es así? ¿No es así, Fernando? Vamos a trabajar. Entonces, hermanos, no vamos a estar cómodos. No vamos a ser como aquel jugador de básquet. No tenemos vacaciones. No tenemos vacaciones. Vamos a trabajar más. Vamos a entrenar más. Vamos a fortalecernos más. Porque, hermanos, nuestro galardón será grande. Si hoy nosotros somos fieles al Señor, vamos a luchar por el reino. Desde nuestros adolescentes, no bajen. Ustedes tienen que estar participando de alguna operación. DCI, ven y ve. No confíes solamente con el grito de guerra y la inmersión, ¿verdad? Y también los demás hermanos, no vamos a relajarnos. Vamos a participar de operaciones para emancipar a la iglesia, predicar el evangelio, y el Señor va a bendecirnos. Amén.